Nos acompaña en nuestros estudios Freddy Bravo, director nacional del PRIAN. No soy director, secretario nacional del PRIAN. Gracias por corregirme. Sí, disculpe. Freddy Bravo está junto a nosotros en esta mañana para analizar justamente la crisis judicial que se vive hoy por hoy y qué otros ejemplos ha tenido en este gobierno o en anteriores. Titulares de la prensa nacional, el diario La Hora dice de este miércoles 6 de julio del 2011, remoción fue ilegal. Benjamín Ceballos afirma que agotará todos los recursos que corresponden para defender su cargo. El diario El Universo de este mismo día, salida de Ceballos de la judicatura no es firme. Esta es la actual crisis judicial que se vive en el país. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo interpretar esta crisis judicial que no es de hoy? Se ha venido dando desde muchos gobiernos atrás y se lo vivió en este gobierno cuando usted fue diputado de la República en ese entonces. Hablo del 2007. Usted hace una reseña histórica absolutamente precisa. En el 2007 el gobierno se inauguró intentando, y lo logró, una emboscada a la institucionalidad del país. Hicieron una emboscada. Correa decía, tenemos un pueblo movilizado, así que esos diputados no me vuelven a entrar. Él lo decía, consta de todos los documentos periodísticos, históricos, e incluso están todos los documentos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, ¿qué me quiere decir con eso y con esa relación? Con esto le quiero decir que a nosotros nos destituyeron, al Congreso Nacional, para tener vía libre para todo lo que han hecho. Ayer, cuando nos enterábamos de la destitución del presidente del Consejo de la Judicatura, se me vino a la mente un tema. Cuando a nosotros nos destituye el Tribunal Supremo Electoral sin tener competencia para eso, es decir, en forma ilegal, distrayéndonos de nuestro juez natural, que era el presidente de la Corte Suprema, que se declaró ciego, sordo y mudo, porque no quiso actuar el señor Velasco, acudimos a un juez constitucional. ¿Qué dice hoy el señor Cova, juez de garantías penales? Que lo ha destituido al doctor Ceballos por cuanto no ha cumplido con una decisión de juez constitucional, que en su momento era él respecto de otro juez. Muy bien, ¿ya? El juez Ramírez Mansur acepta nuestra acción. Sí, quiere decir esto, un juez puede destituirle al presidente del Consejo de la Judicatura. Eso está establecido, quién es la autoridad que puede destituir, lo que es el Congreso, o mejor dicho, la Asamblea. Corte, ¿y la Corte Constitucional? Con un informe, por supuesto, con un informe del juez, pues, que ha sido desoído. Lo escuché incluso al señor Cova decir, mire lo que es esta desgracia pública, ¿no?, de la desinstitucionalización. El juez Cova dice que él puede destituir al presidente de la República. Esa es una estupidez. El presidente de la República lo puede destituir el Congreso. El Congreso, primero hay que hacer un elemental desafuero del presidente de la República. Eso no existe. Pero llegando al tema, y a propósito de la decisión del señor Cova, ¿por qué lo destituyen al señor Ceballos? Porque dice que no cumplió con una orden de él de restituir a otro juez. ¿Y qué es lo que ocurrió en nuestra época? A nosotros nos aceptó un recurso de amparo que era el genérico, que hoy se llama acción de protección, un juez de Guayaquil. Y el Consejo de la Judicatura, del que era parte el doctor Ceballos, movió los hombros, ¿no? Y apuntaban a sancionar a ese juez. Y de pronto, ¿sabe qué es lo que dijo el doctor Ceballos? Cada gallo en su gallinero, que lo destituye al Tribunal Supremo Electoral sin tener competencia. Sin tener competencia. ¿Por qué? Porque todos estaban, pero tan poco tiempo todo se paga, ¿no? Todos estaban confabulados con Correa. Todos estaban confabulados con Correa. Y hoy así paga el diablo a sus devotos. Mire que incluso la señora... Con la misma moneda. Exacto, seguramente es la misma moneda, o no sé si por lo menos ya la cambiaron. Pero incluso la fiscalía en la época se hizo de los oídos sordos. La señora candidata hasta hace pocas horas, Elsa Moreno, enjuició a los diputados por quedar bien con el régimen. Porque en Machala la noche anterior había dicho Correa, si siguen insistiendo en entrar al Congreso, hay que meterlos a la cárcel. Al otro día, la fiscal inició la instrucción contra 24 diputados. Aquí le hago una pregunta. Sí. En su momento, cuando usted vivió estos hechos, ¿qué papel jugaba la Corte ahí, la Corte Constitucional? Y hoy, ¿qué papel está jugando la Corte Constitucional en este tema? ¿Por qué ellos deben decidir, pues? A ver, el Tribunal Constitucional nos restituyó. Correcto. ¿Y qué hizo el Congreso? Aquí hay un lindo titular de la prensa, por eso es que a la prensa le tienen terror con ese, los cobardes y los corruptos. Vea el titular de la prensa. Ahí está. El Congreso contraataca
¿no es cierto? Sí. Pero ¿cuál Congreso? El de los manteles, pues. Cuando ya estábamos destituidos y el Tribunal Constitucional nos restituye, el Congreso de los manteles, aquí pues esta linda foto, pues, señor Páez, los que hoy dicen que son opositores a este gobierno, el señor Jairala, destituye al Tribunal Constitucional, lo vota al Tribunal Constitucional. Mire usted cómo atacaron a los vocales del Tribunal Constitucional de la época. Mire usted, este es el pueblo movilizado de Correa, a palos y a botellazos. El TC reintegra 50 destituidos. Y mire la reacción del pueblo movilizado de Correa, que decía, el pueblo está movilizado, y cuidado con el pueblo. Quien a hierro mata, a hierro muere. Vamos a ver cuando se movilice el pueblo, ¿qué dicen? Entonces, pero no solo eso, pues. Hoy al coronel Tapia se han ensañado. Aquí estuvo el asambleísta Rodríguez el día lunes, y decía que no puede quedar en la impunidad el que hayan impedido que se reúna la asamblea y que el coronel Tapia es reo de eso. A ver, yo no estoy de acuerdo en que él es reo de ese delito. Esta fue una insubordinación policial y debe haber sido tratada desde el punto de vista reglamentario. Pero si al coronel Tapia lo sancionaron por eso, ¿cuándo van a sancionar al coronel Cueva, al ministro de Gobierno Larrea, que dice en la época que él garantiza que no entremos? ¿Con qué derecho? ¿Obedeciéndole a quién? Al Tribunal Supremo Electoral. Pero si el Tribunal Supremo Electoral no era nuestro juez, es como si usted le demandan por una letra de cambio. Tiene que ser un juez de lo civil, no un juez de tránsito, ni un juez laboral, ni un juez penal. Así de sencillo, nadie puede ser distraído de su juez natural. Pero además, una cosa... ¿Y la Constitución? Ah, no, pues, es que esa es la desinstitucionalización del país. O sea, al Ecuador lo pusieron al filo del abismo y lograron que el Ecuador sucumba y se desinstitucionalizó. Atentaron contra 57 diputados, que no eran 57 diputados, era contra el Congreso. Los manteles blancos. Exacto, serán blancos, eso ya lo veremos. ¿Usted está en esos manteles? No, pues, Okay. Yo fui destituido. Le digo para que hacer los recorderes a la gente. ¿Y sabe para qué nos destituyeron a nosotros? Para poner los manteles y después hacer la asamblea constituyente, cuyo perfil era como requisito indispensable levanta manos. Ahora, el caso Ceballos, ¿cómo le viene a la mente a usted? El del doctor Benjamín Ceballos, que fue destituido del Consejo de la Judicatura. Es que me trae a la mente los hechos del pasado, ¿no? Hoy a él lo sancionan o lo destituyen por desobedecer a un juez constitucional, ¿no? El juez constitucional, cuando toma su decisión, deben las autoridades cumplir con la resolución del juez, luego de agotar las instancias y qué sé yo. ¿No es cierto? Ya. Y cuando nosotros, el Tribunal Constitucional nos restituyó, ¿cómo es que el presidente del Congreso, el ministro de Gobierno, el comandante de la policía, el comandante de la escolta legislativa y todos los funcionarios no obedecieron con eso? Entonces, como el atentar contra la seguridad del Estado de acuerdo al artículo 130 significa que todo aquel que impida la sesión del Congreso tendrá una sanción de reclusión mayor extraordinaria de 4 a 8 años, ese delito prescribe en 10. Yo quiero exhortar pues a la Fiscalía, a esta que se va, o a la nueva, que inicie de oficio, para que nos evite presentarnos como denunciantes. Pero si no lo hace, me presentaré a título personal como denunciante para que a todos estos pelafustanes los metan a la cárcel, porque no puede ser posible. Ahí partió toda esta desgracia pública. Y la frase que la dijo el presidente de la República ayer, que la recoge el diario La Hora de este día: me parece raro que un juez pueda destituir al presidente del Consejo de la Judicatura. Es la frase que lo dice el presidente del diario La Hora de este día. Esa no es una novedad. En el año 2007, cuando la fiscal Moreno pidió nuestra prisión, o la prisión de los diputados, él dijo lo mismo, pues. Él dijo lo mismo. Dijo, me parece extremo, dijo, de que estén, y pido que retiren a los diputados la denuncia, a los diputados de los manteles, contra los otros diputados. Pero previamente a eso, había dicho que nos metan presos por intentar ingresar al Congreso. Es decir, lanza la piedra, esconde la mano, se pone una coraza de oveja, pero lo mismo dijo pues, contra el doctor Ceballos. Este es un descarado, dijo el sábado, y asomó un juez contra el descarado. La vez anterior dijo, encarcelen a los diputados, y asomó una fiscal. Para terminar todo enredo jurídico, esto fue necesario esta consulta del 7 de mayo,
donde que había que hacer enmiendas constitucionales en cuanto al tema judicial. Pero el pueblo sabio no le dio gusto, pues, porque no ganó la consulta. Cualquier cosa que hagan respecto de este resultado es ilegal, porque el artículo 106, inciso primero de la Constitución dice que para que entre en vigencia una consulta popular o las preguntas realizadas debe contar con la mayoría absoluta de los votos. Ninguna pregunta tiene más del 50%. ¿A dónde nos va a llevar todo este escenario de la crisis judicial y los hechos que se han vivido durante las últimas horas, como el caso del doctor Ceballos? Y los hechos del 30 de septiembre en la Asamblea. Parecería que el presidente de la República encuentra como su hábitat natural este desbarajuste institucional, porque él sigue pues acá arriba, en el pedestal, en el atrio casi, piensa que está, ¿no? Tratando de dar la última palabra en las sabatinas respecto a esta desgracia pública de desinstitucionalización. Hoy mismo, mire usted, dice que la Contraloría ha establecido glosas contra los policías y que el coronel Carrión debe pagar algo así como $90,000. Me pregunto, o le pregunto al señor Contralor, ¿cuáles glosas se establecieron contra las personas que invadieron el Tribunal Supremo Electoral y destrozaron los ventanales del Tribunal Supremo Electoral? ¿Qué hicieron contra aquellos que fueron a la Corte Constitucional, en esa época llamada Tribunal Constitucional? Absolutamente nada. Este es un desbarajuste que solo tiene arreglo con la voluntad popular expresada en las urnas. Ahora quiero verlo, pues, al señor Correa, que amenazaba con la muerte cruzada. Vamos pues a la muerte cruzada, deshágase de esa asamblea de levantamanos y póngase frente al pueblo para ver si el señor Santiago Pérez nuevamente dice quién ganó. 7 de la mañana con 10 minutos, quiero agradecer la presencia de Freddy Bravo, ex diputado de la República, actualmente secretario nacional del PRIAN, es lojano, ha estado junto a nosotros aquí dando a conocer este tema de interés con respecto a la crisis judicial.